Hola chicos, muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema. El tema se llama taller de redacción y bueno, vamos a desarrollarlo durante todo este tiempo que tenemos de la clase, ¿sí? Bienvenidos chicos a cada uno de ustedes. Estemos atentos y vamos a aprender juntos el tema de hoy. Bien, ok, vamos a ver. Vamos a ver este videito que tenemos acá, así que ojo con ello, porque posiblemente vamos a estar comentando, ¿ok? Así que vamos a verlo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Librothers, yo soy Agustín y hoy les voy a presentar la reseña de Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos, publicado por la editorial Ateneo. No la salteen porque está muy buena. ¡Hola! La sinopsis. De mayor, CC quiere ser poeta y llevar corbata de lazo, pero de momento es un niño de 5 años que se abre a la vida. En su casa es un pequeño que va de travesura en travesura y no recibe más que reprimendas y golpes. En el colegio es un ángel con corazón de oro y una imaginación desbordante que ilumina a su maestra. Pero para un niño como él, inteligente y sensible, crecer en una familia pobre no es fácil. Cuando está triste, CC se refugia en su amigo Minguito, un arbolito de naranja lima, con quien comparte todos sus secretos y con el Portuga, dueño del coche más bonito del barrio. Mi opinión, es mi libro favorito de todos los tiempos. Esta historia llegó a mí gracias a mi mamá, que fue la que me motivó con este libro a iniciar en el mundo de la lectura. Mi planta de naranja lima es ese tipo de libro que normalmente llamamos clásicos, esos libros que cada vez que lees tienen un distinto sentido para vos. CC es nuestro protagonista y es el personaje más entrañable y realista que me ha tocado leer. Es muy fácil identificarse con al menos una de sus facetas, y en eso hay mucho mérito del autor, ya que pocos saben que en realidad Vasconcelos no solo es el autor de esta historia, sino su protagonista. En esta historia podrás conocer personajes que quedarán en tu memoria. Por ejemplo, Luis, que es el hermano menor de CC, es el chico pequeño con el nombre de Rey, ese chico por el que CC y cualquiera que lo lea va a querer darle todo lo que tiene y hacer todo lo que esté a su alcance para verlo sonreír. Después está Gloria o Doya, que es la hermana mayor de CC, que lo defiende siempre en sus travesuras. También está Don Ariobaldo, ese hombre con la voz más bella que CC haya escuchado. Canta los tangos en plena calle para deleite de la gente de esa ciudad. También está Minguito, que es un pequeño amigo imaginario que tiene CC con forma de árbol de naranja lima, digamos, con el que nuestro protagonista conversa cuando lo dejan castigado. Es el mejor amigo imaginario que se pueda haber leído alguna vez en un libro. Y por último está el Portuga, que es el hombre por el que más he llorado en toda mi vida. Este personaje le enseña al protagonista la importancia de la ternura y la compasión. Bueno, básicamente es un libro que todos deberíamos leer antes de morir, o al menos esa es mi opinión, y para el cual no hay una edad determinada. Puedes leerlo un chico de 9 años, un adolescente, un adulto, no importa, porque cualquiera va a disfrutar mucho de esta lectura. Muestra lo difícil que puede llegar a ser la vida y nos enseña a disfrutar de los pequeños placeres que esta conlleva. Nos muestra cómo se sale adelante de las peores tragedias que uno puede imaginarse. El puntaje, muy sencillo de decir porque es mi libro favorito, así que obviamente le voy a dar una puntuación perfecta, que es 5 estrellas de 5. Esto fue todo por este video, muchas gracias a todos por verlo. Si les gustó pónganle me gusta, compártanlo con sus amigos. No se olviden que tenemos Facebook y Twitter. Si quieren ver más videos de este estilo, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y hasta un próximo video de Librothers. ¡Chau! Ok, bien chicos, hemos visto aquí una breve introducción acerca de lo que es esta obra literaria, cómo se llama la obra literaria que vamos a estar, bueno, hablando, comentando un poco acerca de esto por el tema que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre los textos narrativos y esta obra es parte, es un texto narrativo. Se llama Mi planta de naranja lima, ¿verdad? Seguramente más de uno en el salón ya lo ha leído. Es una obra muy bonita. Es una obra bastante conmovedora, realística. Uno se siente pues identificado con muchas de las cosas que ocurre allí. Quizás te has identificado, bueno, si no lo has leído,
de repente lo puedas hacer, ¿no? Ten esa grata eh, oportunidad de poder leerte una obra muy, muy buena, eh, muy de mucha riqueza literaria y también en el sentido de que te vas a llevar un gran mensaje para tu vida. Ok, bueno, vamos a ver el día de hoy hablar sobre los textos narrativos. Un texto narrativo es esta obra, Mi planta de naranja lima. Vamos a explicar primero qué son los textos narrativos, ¿ok? Bien, ¿qué es un texto narrativo? Bueno, un texto narrativo es aquel texto en el cual se cuentan hechos, ¿ok? Hechos o acontecimientos reales o ficticios, ¿ok? Se va a relatar, se va a contar una historia aquí. Parte de los elementos, mmm, son el narrador, el tiempo, espacio, tenemos a los personajes también. La estructura tenemos aquí, lleva siempre, todo texto narrativo lleva esta estructura, un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿ok? Y bueno, dentro de los ejemplos de texto narrativo, pues tenemos a los cuentos, las novelas, los mitos y las fábulas, que son también textos narrativos. Vamos a ver aquí los elementos de la narración. Eh, Tenemos 4 elementos, vamos a ir explicando cada uno de ellos, ¿ok? Bien, vamos con el narrador en primer lugar. Bien, el narrador pues es quien relata los hechos, ¿ok? Él va a contar la historia, el narrador, va a presentar y describir a los personajes y va a delimitar el contexto, el espacio y el tiempo. ¿Ok? Ahora el narrador puede estar dentro de la obra como también no estar. ¿Ok? Va a depender del tipo de narrador. Y el narrador, un dato importante es que no es el autor crea al narrador para que pues cuente la historia, pero no quiere decir que sea el autor. ¿Ok? Entonces, por favor, hay que tomarlo en cuenta al momento de analizar quién es el narrador. El tiempo, bueno, el tiempo también es otro elemento de la narración que tiene que ver en un bueno, en un aspecto con la época, ¿no? Donde ocurren los hechos, de qué época les está ocurriendo, un tiempo pasado, una época actual, quizás o futura, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo se está relatando la historia? La duración también tiene que ver con el tiempo, de cuánto dura una historia. Estamos hablando de días, de horas, de meses, de semanas, de años, ¿no? De décadas, no lo sé, el tiempo, la duración cronológica que ocurre, donde ocurre la historia. Ahora, aquí también podemos decir en cuanto al tiempo, porque hay textos donde no es lineal, sino que el tiempo va hacia el pasado, luego vuelve hacia el presente, se va hacia el futuro y así hace esa ida y vuelta en el tiempo, ¿no? Entonces, eso también es parte del tiempo y es bueno considerarlo cuando vamos a analizar el tiempo, ¿ok? Ahora, el espacio eh, es el lugar donde ocurren los hechos, que los escenarios, que pues puede ser diversos tipos de escenarios, ¿no? Desde una casa, un campo, un colegio, una oficina, en fin, diversos tipos de escenarios, de espacios. Tenemos a los personajes también que pueden ser principales, como aquí están los personajes, o secundarios, ¿verdad? Los principales pues son los protagonistas, quienes llevan o juegan un papel importante, muy importante y central dentro del texto. Ellos van a ser los que van a realizar las acciones en la historia, el mayor número de acciones dentro de la historia, ¿no? Esos son los
principales, de ahí el nombre principal. Y los secundarios, pues que va a jugar un papel menor, un rol menor, una participación menor dentro de la historia y pues que van a aparecer por ocasiones, no durante toda la historia. Quienes aparecen durante toda la historia son los protagonistas. Los secundarios aparecen y desaparecen, por así decirlo. No aparecen en un momento, digamos, en un capítulo y luego aparecen al final, digamos, ¿no? Entonces juegan un rol secundario. Bien, esto es en cuanto a los elementos de la narración. Vamos avanzando y vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquito acerca del narrador. ¿Quién es el narrador dentro de la obra? Veamos. Vamos a ver aquí tipos de narrador. Tipos de narrador. Ok, tenemos tres tipos de narrador. Bueno, tres personas, en las tres personas, en primera, segunda y tercera persona, y en cada persona tenemos de dos a un tipo. Ok, en la tercera persona, un narrador en tercera persona puede ser omnisciente y un narrador del tipo observador. A ver, en cuanto al narrador omnisciente, el narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo lo que va a ocurrir, sabe todo lo que tú piensas, lo que sientes, lo que crees, lo que hiciste en el pasado, lo que estás haciendo ahora, lo que vas a hacer en el futuro, lo sabe todo, absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, ese es el narrador omnisciente, lo sabe todo. Ahora, el narrador omnisciente, ojo, eso es importante, no está dentro de la historia. Él va a contar desde afuera, no es un personaje de la historia. No, él cuenta desde afuera. El narrador observador también no está dentro de la historia, también cuenta la historia desde afuera. Y es como si fuese una cámara de video que está observando todo lo que está pasando. ¿Ok? Está al alcance. Pero el narrador observador es diferente del omnisciente porque el omnisciente sí sabe todo lo que tú piensas, lo que crees, lo que sientes. El narrador observador no lo sabe. ¿Ok? No lo sabe todo. Eh, solamente lo que puede observar, lo que puede, perdón, observar. Ah, vamos a ver el siguiente, el narrador en primera persona. Aquí tenemos un narrador protagonista y un narrador testigo. Estos sí están dentro de la historia, juegan, o sea, son parte de la historia, ya sea en el caso del protagonista un papel principal, ¿no? Juega un rol determinante dentro de la obra y es este mismo quien va a contar la historia desde su punto de vista. Por ejemplo, en esta obra literaria, eh, Mi planta de naranja Lima, vemos aquí un tipo de narrador protagonista porque el quien cuenta la historia es ese, el personaje principal de esta novela. Ok, entonces él va a contar desde su punto de vista. Ahora, en primera persona. También tenemos el narrador testigo, que es aquel que estuvo dentro en los hechos, presenció todo lo que ocurrió, acompañó, se puede decir también al protagonista o los demás personajes, está allí viendo todo lo que ha ocurrido. ¿Okay? También cuenta en primera persona el yo, pero ojo con el testigo que pues no lo sabe todo, ¿ok? No, no es como el narrador omnisciente que lo sabe todo o el narrador observador, ¿no? Ahora, puede aparecerse como el tipo de narrador observador, pero el narrador observador no está dentro de la historia. El testigo sí formó parte de los hechos. Ujú. Ahora, el narrador en segunda persona es aquel narrador pues que apela al lector, te hace sentir como si tú fueses a quien se está que está dentro de la historia, ¿no? Te habla en segunda persona, a ti, ¿ok? Este tipo de narrador es en segunda persona, es como si dijera, hey, oye, que, no, ya, levántate, tienes que ir al colegio, mira que llegaste tarde la semana pasada y hoy hay tráfico, ¿no? Lleva tu lonchera y en fin, ok, lista tus útiles escolares, entonces te llama la atención, es como si
me está diciendo a mí. No, algo así. Ahora, vemos aquí, vamos a ver la estructura del texto narrativo. Todo texto narrativo tiene una estructura. ¿Ok? Y pues aquí vamos a ver cómo inicia el texto narrativo. Todo texto narrativo tiene un planteamiento o introducción, ¿okay? Que es la parte inicial del texto, donde se plantea o se presenta los personajes protagonistas, ¿okay? Los personajes principales de la obra, y nos va a dar una situación inicial, lo que nos va a presentar lo que está ocurriendo inicialmente dentro de la obra. Nos va a poner en contexto, ¿ok? Mencionándonos en qué tiempos, en qué época nos encontramos de la narración. Y también el espacio, ¿no? ¿Dónde nos estamos ubicando? ¿Dónde estamos? No, todo esto es parte del contexto, ¿no? En el caso de lo que es la obra literaria Mi planta de naranja Lima, pues en un primer momento vamos a ver a los personajes no principales. A Totoca, ¿no? El tío Edmundo, bueno, personajes secundarios también. A los hermanos de CC, a los hermanos de CC, y bueno, todo a la familia de CC prácticamente, ¿no? Vecinos también por ahí, que forman parte de esta introducción, de esta introducción, ¿no? Y también nos va a dar a entender cuál es la situación de CC, dónde vivían, ¿no? Cerca de una carretera, eh, su situación económica de las familias era muy crítica, estaban muy viviendo una pobreza pues bastante fuerte, ¿no? Incluso la historia se desarrolla entre los suburbios de Brasil, pueblos, barrios, ¿no? Entonces, todo eso nos dice, ¿no? Nos dice en esta primera parte también. Su edad, ¿no? ¿Cuántos años tenías? ¿No? Nos dice. Bien. Luego viene el nudo conflicto, pues es la parte conflicto donde va a dar un giro la historia, ¿ok? La historia va a dar un giro radical de lo tranquilo que estaba yendo. Y pues esta parte también es la parte más extensa del texto, donde se va a desarrollar hechos muy importantes y sobresalientes dentro del nudo conflicto. En el caso de nuestra historia de Mi planta de naranja Lima, pues el conflicto se da cuando se tienen que mudar de casa, ¿no? Ya los padres no podían, estaban muy endeudados, no les faltaba el dinero, los gastos, entonces tuvieron que mudarse de casa. eh, y ahí vemos el giro que va a dar porque en esta casa se conoce a su amigo fiel, su amigo imaginario, ¿no? A Minguito, que bueno, es una planta su amigo, ¿no? Pero él habla con la planta. Que parte de lo que es un poco de fantasía, ¿no? Pero ¿quién no ha tenido un amigo así? En su niñez de repente, ¿no? Un amigo. Bueno, él tiene su planta de naranja lima, lo llama Minguito, y pues con su, con esta planta van a poder eh, a ocurrir puntos muy importantes, ¿ok? Puntos muy importantes. Ahora, bueno, eso es parte del conflicto, la parte inicial, porque da ese cambio, ¿no? De giro. Y bueno, vamos a ver en esta parte donde va a ocurrir muchas situaciones eh, con respecto a la obra, ¿no? Cómo CC pues va al colegio, cómo se comporta en el colegio, en las travesuras de CC, el, y el castigo, bueno, el maltrato que también sufre CC, ¿no? Parte de su familia por el ser
bastante hiperactivo, por así decirlo, un niño, ¿no? Y bueno, todo ello vemos aquí. El hecho de que también por ahí se hace una pequeña gira de cantar canciones, no participar con, vamos a decirlo, músicos que iba de un lugar a otro, ¿no? Cantando y para que se pueda ganar la vida, pues, ¿no? Con sus álbumes. Bien, entonces todo esto está parte, incluso aquí también dentro del conflicto, el CC conoce a su gran amigo, el portugués, ¿no? Porque en un primer momento era como que le tenía miedo, CC, pero luego se hacen amigos con el portugués. Le ayuda cuando se cortó el pie, le ayuda, le brinda ese apoyo, ¿no? Para que pueda recuperarse. Y en fin, se hace tan querido con CC, el portugués, eh, que CC, pues en muchos en unos momentos le dice, adóptame, porque realmente estaba bien con el portugués, con el portugués, ¿ok? Bien. Entonces, parte de lo que es el nudo del conflicto. Ahora, sí, sí, también entra aquí, también entra algo muy importante, es que ese se le había dado mucho cariño al portugués, porque le brindaba amor realmente el portugués, y ante un niño donde sufría tanto maltrato, ¿no? Bueno, vemos que algo ocurre tremendo. Eh, Cerca donde vivía CC había pasaba, ¿no? Un tren. Ese tren era muy veloz, no perdonaba nada. Y de pronto un día vemos que el carro del portugués se queda atrapado en los rieles, ¿no? del tren, y pues el tren se lo lleva, ¿no? Le pasa por encima de Ariobaldo, perdón, portugués muere. Y vamos pasando ya, de hecho, a lo que es el desenlace. Ok, ya en la parte del desenlace, pues vemos a al portugués que ha fallecido. ¿Cómo es esta reacción? ¿Qué es lo que ocurre con Cece al enterarse de esto? Vamos ya entrando al desenlace, que es la parte donde se soluciona el conflicto, se sabe el destino de los personajes y puede ser cerrado o abierto el final, ¿no? Entonces, vemos a Cece que cae en una depresión muy profunda, porque prácticamente creo que consideraba al portugués como el único quien le amaba y le brindaba ese cariño que él necesitaba, ¿no? Y que se lo pudo demostrar. Entonces, pues, no sé, me parece su última esperanza, ¿no? Entra en un estado de shock, no come, está choqueado totalmente, ¿no? Está, pues, no, paralizada. Eh, Vemos que se pasa por ese proceso mucho tiempo, pasa por ese proceso mucho tiempo. Finalmente logra recuperarse, pero ya es diferente para él, ¿no? Porque ahora ha despertado es un niño precoz, ya era un niño precoz antes, ahora mucho más ante estas situaciones difíciles y conflictivas que él tuvo que atravesar. Los llevaron a madurar, a crecer más, en un tiempo más eh, adelantado a su momento, por así decirlo. Ok, entonces él, pues, al despertar de ese estado de shock, de depresión, ya
deja su planta de naranja lima atrás. A ese amiguito que lo acompañó ya no está con él. No. Tampoco su murciélago. Entonces, vemos como él ya despierta con otra mentalidad. Ya no de niño a maduro, pero sigue siendo un niño, solo que esta situación lo ha despertado ante una realidad pues en la que vivimos los adultos, ¿no? Algo más realístico. Y bueno, pues ese es, ¿cómo decirlo? O sea, se pasa a este estado, ¿no? Pasa a esta nueva situación, a esta nueva etapa mentalmente, ¿no? Hablando. Ahora, este texto tiene un final, pues, cerrado, porque ya uno sabe lo que pasa con CC, con el portugués, ¿no? Con la familia, como que te dice lo que va a pasar. Entonces, te está cerrando el texto, básicamente, lo está cerrando. Bien. Acá. Uso de grafías. Bien, chicos, es importante, en caso para resolver nuestros textos narrativos, el tener en cuenta el uso correcto de las letras, cuándo utilizar la G, la J, la B, la V, la M, la N, la P, etcétera, ¿ok? Es un tema que anteriormente ya hemos visto, el uso de grafías. Ahora esto es importante aplicarlo en el análisis de un texto narrativo, ¿ok? Bien, chicos. Hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan un gran día. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Cuídense.